3 semanas antes de la boda, todavía me despertaba pensando en detalles absurdos. Si las flores del centro de mesa iban a marchitarse antes del brindis, si el vestido me iba a quedar apretado después del pastel, si mi papá iba a llorar durante el vals. En retrospectiva, hay algo casi patético en esa obsesión por lo mínimo cuando lo esencial ya estaba roto. Pero nadie me lo dijo. Nadie lo vio. Tenía 28 años y llevaba 8 con Daniel. Le decíamos Danny, aunque él odiaba los diminutivos. Vivíamos juntos desde hacía 4. En la misma casa donde planeamos poner la cuna cuando fuera el momento, donde colgamos la foto en Valle de Bravo que decía nosotros y para siempre. Todavía está colgada. No sé por qué no la he quitado. Cuando anunció que ya no quería casarse, lo dijo en voz baja, como si al decirlo fuerte fuera más real. Dijo que necesitaba encontrarse. Que nos conocimos demasiado jóvenes. Que nunca se había permitido explorar. Esa palabra usó, explorar. Como si yo hubiera sido una rutina, una sombra. No lloré. No al principio. Me quedé sentada con las manos entrelazadas, mirando sus labios moverse, sintiendo que estaba en un salón de espejos, sin saber cuál era la salida. Luego vino el temblor, la furia. Le grité. Le aventé su taza de café, esa que decía M.R. Wright. Se estrelló contra la pared y dejó una marca. Ni siquiera intentó esquivarla. No puedo explicar por qué me levanté y lo empujé. No con fuerza. Pero sí con rabia. Golpeé su pecho 2 veces con las palmas abiertas. Como pidiendo que devolviera algo que ya no estaba. Él no respondió. Solo me miró. Y después, como si todo ya estuviera decidido, tomó sus llaves y salió. Me quedé sola. Sentada en la alfombra. Rodeada de listas, invitaciones a medio imprimir, la caja con los recuerditos que mi tía había mandado desde Querétaro. Pensé en llamar a mi mamá, pero no lo hice. No quería escuchar su voz rota. Quería que alguien me dijera qué hacer, pero nadie podía. La noche siguiente vino Majo, mi mejor amiga. No preguntó nada. Llegó con una botella de vino barato, un bote de helado de vainilla y un bote de basura de metal. Cuando le pregunté para qué era, solo dijo, para quemar lo que no va. Subimos a la azotea a medianoche. El cielo estaba nublado, y hacía ese frío que se mete en los hombros. Metimos cosas dentro del bote, las revistas de bodas, las cartitas de aniversario, los vales de amor que yo le había hecho un San Valentín. Un mechero, un cerillo, y el fuego hizo lo suyo. Majo me miraba sin decir mucho. De vez en cuando echaba algo suyo también. Una carta vieja. Un papel doblado que no quiso explicarme. Nos quedamos ahí, viendo cómo ardía lo que alguna vez creí sagrado. «Te vas a ir», me dijo. No era una pregunta. ¿A dónde? A donde nunca te dejó ir. A donde siempre dijiste que querías. No respondí. Pero en ese momento, lo supe. Esa misma madrugada, bajé las maletas del closet. Abrí Pinterest. Vi el tablero que tenía guardado desde hacía años, ese que decía Japón algún día. Lo llené durante años, pero siempre lo veía como algo lejano, bonito, impráctico. Daniel decía que Asia era peligroso. ¡Qué mejor Europa! Esa noche reservé un vuelo de una sola vía a Kioto. No lo pensé demasiado. ¿Fue eso o quedarme en la casa a ver cómo se marchita el vestido en el closet? A la mañana siguiente llamé a mi mamá. Le dije que Dani se había ido. Que la boda no iba. Que me iba yo también. Lloró. Me preguntó si era por despecho. Le dije que no sabía. Que solo sabía que ya no podía seguir ahí. No me creyó. Pero tampoco me detuvo. ¿Y cuándo vuelves? No sé. Colgó sin despedirse. Esa tarde caminé por Coyoacán sin rumbo. Vi a una pareja tomarse fotos junto a los murales. Escuché a un niño preguntar si los globos podían tocar las nubes. Todo me parecía ajeno. Como si yo ya no viviera en ese mundo donde la gente se promete cosas y las cumple. Esa noche dormí con la maleta abierta. No sabía qué empacar.
Todo me parecía o innecesario o contaminado. Así que metí lo mínimo: ropa cómoda, una libreta, una cámara. El resto podía quedarse ahí, pudriéndose. Ya no era su casa. Pero tampoco era mía. Una de las cosas más difíciles de explicar es cómo el mundo sigue igual cuando el tuyo se detiene. Las calles tienen el mismo tráfico. El agua hierve igual para el café. Las noticias hablan del clima o del peso frente al dólar, como si mi vida no se hubiera vaciado. Como si lo que pasó no importara más que una nota al pie. Las horas siguientes a la ruptura fueron confusas. No dormí. Solo caminé de un lado a otro por el departamento. A veces abría cajones y los volvía a cerrar. A veces me sentaba en el suelo y me quedaba ahí, como si algo fuera a acomodarse si no me movía. Cuando Majo llegó con su bolsa de supermercado llena de vino, cerillos y papel higiénico, ni siquiera pregunté qué planeaba. Vamos a quemarlo todo, dijo como si fuera la respuesta obvia. Subimos a la azotea. Hacía viento. El tipo de viento que no refresca, que más bien empuja. Majo sacó el bote metálico, uno viejo que había traído de su casa, y comenzó a llenar el fondo con papel periódico. Esto es para prenderlo rápido, dijo. Yo saqué una caja con tarjetas, entradas al cine, la carta de aniversario donde él escribía que jamás me dejaría sola. Majo me arrebató una sin mirar cuál era y la arrojó al fuego con un gesto decidido. El fuego subió de golpe, anaranjado, con esa violencia que solo el papel conoce. ¿Y si esto no sirve para nada? Le pregunté. Entonces, al menos hicimos algo. No era consuelo. Pero tenía razón. Era algo. Y en ese momento, cualquier cosa era mejor que el vacío. Una a una, fuimos arrojando las pruebas de nuestra historia. Las postales de viajes. Los boletos de conciertos. Un peluche ridículo que le gané en la feria de Tlalpan. Todo desaparecía en llamas breves, sin resistencia. Como si lo nuestro nunca hubiera sido más que eso, papel combustible. Cuando la caja se vació, Majo me miró como si esperara una reacción. Yo no lloré. Solo sentí frío. Ese frío que no tiene que ver con el clima. Te vas a ir, dijo de nuevo, pero esta vez como afirmación. No sé a dónde. Sí sabes. Siempre lo supiste. Solo te hacías pequeña para no incomodarlo. Era cierto. Japón había sido una conversación recurrente durante años. Una fantasía más que un plan. Él decía que era innecesario, caro, exótico de forma tonta. Y yo lo aceptaba. Como acepté tantas cosas. Porque así era el amor para mí, ceder hasta que ya no quedara nada mío. Majo me prestó su computadora. Entramos a un buscador. Tecleé vuelos a Japón. No sabía por qué Kioto. Quizá porque no era Tokio. Porque me sonaba más lento, más lejano. Encontré un vuelo para dentro de 3 días. Uno con escala en Vancouver. Lo compré. Usé los fondos de la luna de miel. Casi $400 en penalizaciones por cancelarlo todo. Ni siquiera me dolió. Era como pagar por salir de una casa que ya no era mía. Bajamos al departamento en silencio. El olor a hollín seguía en mi cabello. Majo se quedó esa noche. Dormimos juntas, como en la prepa. Ella en el lado izquierdo de la cama, yo en el derecho. Las dos en silencio, como si con eso bastara. A la mañana siguiente hice una lista de cosas que debía cancelar. El banquete. El salón. Las flores. A la modista le mentí, le dije que el evento se había pospuesto. No tuve valor para decirle la verdad. Guardó el vestido en una bolsa transparente. Lo colgué en el closet como quien cuelga un error. Algo que ya no sabe dónde poner. Mi mamá seguía sin hablarme. Majo le escribió. Le dijo que estaba bien, que estaba fuerte. Yo no lo estaba. Pero me gustaba que alguien lo dijera por mí. Pasé los días previos al viaje en modo automático. Empaqué ropa sencilla, compré un adaptador universal. Cerré cuentas conjuntas. Cancelé el salón de fiestas.
Me devolvieron la mitad del anticipo. El florista me ofreció un ramo para el duelo. Le dije que no iba a enterrar a nadie. Aunque, en el fondo, sí lo hacía. La última noche antes de irme, subí otra vez a la azotea. No para quemar nada. Solo para ver desde arriba la ciudad donde casi fui a alguien más. Coyoacán se veía quieto, como si nunca hubiera pasado nada. En la libreta que llevaría conmigo, escribí una sola frase: voy a buscarme donde él nunca quiso que fuera. Y cerré la tapa. No era la primera vez que salía del país, pero era la primera vez que salía sin una razón clara. Si no, nos vemos pronto esperándome del otro lado. En el avión a Vancouver, lloré en silencio mientras veía una película sin subtítulos. No por la historia. Por el reflejo en la ventanilla. No reconocía mi cara. Me veía pálida, desordenada, como si estuviera usando el cuerpo de otra persona. Llegué a Kioto de madrugada. El aire era húmedo, denso, cargado de algo que no supe nombrar. Tal vez era solo la diferencia. En el aeropuerto, los carteles estaban en japonés, y aunque había traducciones en inglés, todo se sentía cifrado. Como si estuviera entrando a un código ajeno. Tomé un tren al centro. Me quedé en un hostal que encontré en una página para viajeros solos. Mi habitación tenía una ventana que daba a un callejón lleno de cables. En la noche, el silencio era tan profundo que podía oír el zumbido de los semáforos. Las primeras 48 horas fueron un golpe. Perdí la noción del tiempo, del hambre, del cuerpo. Caminaba durante horas sin rumbo, con los pies hinchados y la mente como un cuaderno mojado. No pensaba. No sentía. Solo registraba: un niño con paraguas, un gato dormido en un negocio cerrado, una pareja que reía bajito frente a una máquina expendedora. En la recepción del hostal me ofrecieron té. Dije gracias, pero no pude sostener la taza. Las manos me temblaban. La chica del mostrador me preguntó si estaba bien. Asentí, como quien teme que una sola palabra abra una represa. La tercera noche, después de cenar arroz con verduras en un local diminuto donde nadie me miró, subí a la terraza del hostal y abrí mi libreta. La misma que había llevado desde Coyoacán. Empecé a escribir una lista. No una lista de tareas. No un plan de viaje. Una lista de todo lo que nunca me había atrevido a hacer. Viajar sola a otro país, hecho. Dormir en un hostal en lugar de un hotel. Decir lo que pienso sin pedir disculpas. Decir no sin dar explicaciones. Tener sexo sin estar enamorada, si se da, no por rebeldía. Escribir con regularidad: este cuaderno cuenta. No contarle nada a mamá hasta que realmente quiera hacerlo. La lista me hizo sentir extrañamente en paz. No era una meta. Era una forma de decirme: estás viva. Todavía puedes decidir. Pasé los días siguientes explorando templos sin entender los rituales. Tomaba fotos a detalle sin contexto: la textura de una pared, una hoja que caía en cámara lenta. Comía sola, siempre. A veces me sentía expuesta, como si todos supieran que estaba rota. Pero nadie me miraba. En Japón, la soledad no parece alarmar a nadie. Una tarde conocí a un mexicano que enseñaba español en la universidad. Se llamaba Iván. Me escuchó pedir café con acento chilango y se acercó. Charlamos un poco. Me preguntó si estaba de paso. Le dije que no sabía. No insistió. Nos vimos un par de veces después. Caminábamos por la orilla del río Kamo, hablábamos de comida, de libros, de lo que cuesta dejar de esperar que alguien vuelva. Pero no pasó nada más. Y eso me gustó. Era la primera vez en mucho tiempo que no buscaba un reflejo. Que no me medía con otra persona. Una noche, en un parque vacío, le pregunté si alguna vez había sentido que se había perdido a sí mismo. Más bien, que me borré, respondió. Asentí. Era justo eso. No me había perdido. Me había borrado. Poco a poco. Para encajar. Para no incomodar. Para ser la buena. Esa noche soñé que caminaba por un bosque. Oscuro, pero sin miedo.
Solo caminaba. Al despertar, entendí que estaba empezando a volver. No a casa. A mí. Hay una sensación extraña en saberse invisible sin ser ignorada. En Japón, nadie me preguntaba por qué estaba sola, si me había pasado algo, si esperaba a alguien. Eso me dolía y me curaba a la vez. Por fin no era la que fue dejada, la que iba a casarse, la que necesita que la consuelen. Era una extranjera más, caminando por calles que no me pertenecían. Y eso me bastaba. Empecé a armar una rutina. No porque quisiera controlarlo todo, sino porque necesitaba darle forma al tiempo. Me despertaba con el sonido de los barrenderos, bajaba a desayunar un onigiri de la tienda 7-Eleven, caminaba al parque Maruyama y me sentaba a escribir. A veces solo frases sueltas. Otras veces recuerdos. No sobre Dani, sino sobre mí antes de Dani. Era difícil. Había olvidado cómo sonaba mi propia voz sin su eco. Me inscribí en un curso de SOD, caligrafía japonesa, en un centro cultural para extranjeros. No entendía los trazos, pero me tranquilizaba el ritmo. La respiración antes del primer trazo. La tinta que se absorbía como una herida que no sangra más. El maestro, un hombre mayor de voz baja, me corrigió solo una vez. Menos fuerza. Más intención. Un día, mientras practicaba el carácter de vacío, pensé en todo lo que había cedido por amor. Los silencios. Las opiniones que no di. Los viajes que no hice. Las veces que fingí que no me dolía. Y me dije, sin vos, nunca más. No me convertí en otra persona. No me rapé el cabello. No me tatué nada. No encontré a nadie. No necesitaba más rupturas. Necesitaba presencia. La mía. La lista que escribí en la terraza del hostal seguía creciendo. Agregué cosas pequeñas. Comer algo sin saber qué es. No revisar el celular por 24 horas. No responder mensajes por compromiso. Caminar sin mapa. Y también taché cosas. Como tener sexo sin amor. No porque no pudiera. Porque entendí que no quería hacerlo desde el vacío. Quería habitarme entera, no distraerme. Empecé a subir fotos a un blog que abrí con un nombre falso. No tenía seguidores, pero no me importaba. Escribía sobre el olor del incienso en los templos, sobre una mujer que vi llorar en silencio en un tren, sobre cómo me sentía cuando nadie me miraba. Alguien dejó un comentario, no sé quién eres, pero gracias por esto. Lo leí 5 veces. Un domingo, en un mercado de pulgas, encontré una cámara análoga vieja. La compré sin saber si funcionaba. Le puse un rollo y empecé a tomar fotos. No de paisajes. De detalles. Una sombra en una puerta. Un par de zapatos dejados en la entrada de una casa. Una bicicleta oxidada. Como si capturar lo trivial me ayudara a sostener lo interno. Con Iván dejé de vernos. No fue por nada. Solo se fue diluyendo. Como todo lo que no necesita sostenerse. Me envió un mensaje un día, deseándome suerte. No respondí. Le agradecí en silencio. Una noche, mientras llovía y los paraguas florecían como flores negras, pensé en Dani por primera vez sin rabia. Me pregunté si estaría con ella. Si se reirían de mí. Si me recordarían como una ex exagerada. Y luego me dije, que piensen lo que quieran. Ya no me define. Llamé a mi madre al día siguiente. Solo para decirle que estaba bien. No para explicar. Solo para compartir la voz. ¿Te vas a quedar mucho? Preguntó. No lo sé. Pero no tengo prisa. Guardó silencio. Y luego dijo algo que no esperaba. Nunca pensé que te animarías sola. Me da miedo, pero también orgullo. No lloré. Pero me temblaron los dedos. Esa noche escribí algo en el blog que aún no he publicado. Nadie va a venir a salvarte. Y ese es el verdadero alivio. Volví a México un martes. Nadie me esperaba en el aeropuerto. No le avisé a nadie con tiempo.
Compré el boleto una noche después de escribir en mi blog algo que ni siquiera terminé. Creo que ya es hora. Cerré la libreta, metí mis cosas en la maleta, la misma con la que llegué, y tomé el primer vuelo con escala razonable. No volví a la casa que compartía con Dani. ¿Se la quedó él, o la vació? No lo sé. Pedí quedarme unos días en el depa de Majo, que ya me lo había ofrecido una vez sin que yo se lo pidiera. Cuando abrí la puerta, había una bolsa con fruta, pan y un post-it que decía, no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Me quedé una semana. Luego encontré un pequeño estudio en la colonia Portales. Una sola habitación, cocina mínima, un ventanal que da a un patio gris, pero tranquilo. Lo alquilé sin pensarlo mucho. No necesitaba vistas. Solo silencio. Los primeros días en la ciudad fueron raros. Todo me parecía más ruidoso, más cercano, más ansioso. Como si todos hablaran demasiado rápido, como si me empujaran con los ojos. Salía poco. Compraba mi comida en el mercado y escribía en una mesita plegable junto a la ventana. No por miedo. Por cuidado. Me cuidaba de mí. De no ir más rápido de lo que podía. Un día me escribió Dani. ¿Cómo estás? Leí el mensaje varias veces. No había juicio, ni rastro de arrepentimiento. Solo esas 3 palabras que, años antes, habrían significado todo. Esta vez no significaban nada. Ni enojo, ni alivio. Solo ausencia. No respondí. No como gesto dramático. Simplemente, no había nada que decir. Lo que él quería saber, ya no era mío explicarlo. Cerré el celular y salí a caminar. Me senté en una banca del parque que ahora tengo cerca. Escuché a una niña llorar porque se le cayó un helado. A su mamá se le escapó una risa nerviosa. Yo también sonreí. Por primera vez en meses, no fue amarga. Esa tarde ordené un escritorio en línea. Quería un lugar donde escribir sin que fuera la mesa del desayuno. Lo armé yo sola. Me tardé 4 horas. Me quedaron 2 tornillos sueltos. Me dio igual. Lo miré como quien mira una casa recién habitada. Revisé el blog. No había subido nada en semanas. Pero los comentarios seguían llegando. Alguien me escribió, tu voz me hizo sentir menos sola. Gracias. Otra persona dijo, no sabía que se podía hablar así del dolor sin gritarlo. Y me animé. Empecé a escribir con más intención. No con metas. Con ritmo. Narraba escenas pequeñas, una conversación con el señor de la papelería, una caminata bajo la lluvia, una memoria que volvió en el metro. Cosas que nadie ve. Cosas que me sostienen. Me ofrecieron colaborar en una revista digital. Me pagaron poco, pero me sentí legítima. No por el dinero. Por la respuesta, nos gustó tu tono. Escribes como si hablaras bajito. Pasaron semanas. Luego meses. Aprendí a decir no sin justificarme. A no contestar mensajes de madrugada. A cerrar la computadora a las 9. A dormirme sin auriculares. Un sábado, fui a casa de mis padres. Mi mamá me abrazó sin decir nada. Mi papá sirvió café. No preguntaron por Dani. Supieron, de alguna manera, que ese capítulo estaba enterrado. Después de comer, mi mamá sacó una caja del closet. Dentro, había una foto mía de niña, vestida de bailarina. Dijo, la encontré limpiando el otro día. La miré largo rato. No por nostalgia. Por reconocimiento. Esa noche, sola en mi estudio, abrí la libreta que llevé a Japón. Busqué la lista. Estaba arrugada, con manchas de té y notas al margen. Leí cada línea. Algunas tachadas, otras aún pendientes. Pero ya no me importaba completarlas. Me importaba haberlas escrito. Al final de la libreta, en una página suelta, encontré algo que no recordaba haber escrito. Decía: si algún día vuelvo, que no sea a lo que era. Que sea a lo que ahora entiendo. Y así fue.